Radio Mujer presenta Madre hay una sola, un programa sobre la maternidad en el extranjero. Información, experiencias y debates sobre el desafío de ser mamá en una cultura diferente. Con Carolina Peredo, Daniela Ruiz y Verónica Pomata. 3 mujeres latinas como tú que hoy te dicen, madre hay una sola, pero juntas es mejor. Mamá todas las mañanas con el café me viene a despertar. Me trae desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Muy buenos días, mamás del mundo. Esto es Madre hay una sola. Mi nombre es Daniela Ruiz y hoy me acompaña Carolina Peredo. Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo les va en este día lluvioso, este sábado gris? Este sábado gris le mandamos un beso muy, muy grande a nuestra compañera Verónica Pomata, que hoy no puede estar con nosotras. Besitos, Vero. Un abrazo desde acá. Hoy vamos a estar hablando de un tema bastante jugoso, diría yo, que son los miedos de madre. Todos los miedos que empiezan, hay veces que incluso antes de convertirse en madre, cuando una piensa si quiere quedar embarazada y tiene miedo a ver si no quedo, y después queda y tiene miedo que a ver si lo pierde, y después sabe que no lo perdió y tiene miedo que a ver si el bebé va a salir bien y va a tener los 10 deditos y los otros 10 deditos y va a tener, bueno, y después nace el bebé y peor todavía. Porque ya sabemos que tiene 10 deditos y todo, y ahora, bueno, a ver si respira a la noche, y a ver si tengo suficiente leche, claro, y a ver si me sale, no sé, terrible, a ver si soy mala madre, tremendo eso. Sí, el miedo de ser malos padres es un miedo que está, me parece, presente. A ver si sé cómo ser madre. Uh-huh. Entonces, si estoy preparada. Claro, hay tantos miedos que nos acechan a las madres que queríamos dedicarle un programa, queríamos que nos cuenten también ustedes, porque también sabemos que hay miedos que son muy personales, que dependen de la historia de cada uno. Sí, de la personalidad. De cómo nos criaron. Sí, hablando de las historias de cada uno, queremos aclarar que lo que vamos a estar hablando es de estos miedos que son casi infundados, imaginarios, digamos, cuando no tenemos información y le tememos a lo desconocido, o cuando tenemos demasiada información y nuestra cabeza empieza a imaginar y a maquinar y a temer cosas por las dudas, digamos. No a estos miedos que, bueno, por ejemplo, cuando hay el caso de una enfermedad diagnosticada, que bueno, eso sí sería un miedo fundado porque es una cosa real. De eso no vamos a hablar. Y también aclarar que hay un montón de madres con las que estuvimos hablando, haciendo una especie de preencuesta antes de este programa, y nos contaban que no tienen ningún tipo de miedo. A todas esas madres, además que las envidiamos, como a las madres de... No, yo no las envidio, no les creo. Está bien. Las envidiamos cuando dicen eso, como a las madres de bebés que dicen que duermen toda la noche. Pero sí es verdad, yo tampoco les creo, Dani. A mí lo que me parece que opera en esos casos es esto que siempre hablamos de la amnesia. La amnesia materna esta que nos hace que sigamos teniendo bebés, por ejemplo. Claro. Ese mecanismo de defensa. Y que uno, bueno, llega a una altura que ya se olvida. Y sí, a vos, Magdalena Irurueta, te estoy hablando. Y llamanos. No, mi teoría, en el caso de Magdalena, nuestra amiga, que ya la conocen, la hemos entrevistado y todo, que ella tiene 3 hijos de hasta 3 años, con lo cual no se acuerda de los miedos que tuvo. No tiene tiempo, o sea, no duerme hace 3 años. ¿Cómo va a tener miedo? No tiene tiempo de estar despierta para tener miedo. Esta es una hipótesis, una teoría que estamos planteando y estamos con bastante ganas de pelear, como siempre, ¿va? Así que, como siempre saben, 512-377-1813 es una de nuestras líneas, nos pueden llamar para pelearnos y discutirnos y darnos sus opiniones. Y hay otra línea que es el 512-377-1214. Llámenos cuando quieran y coméntenos sobre esto. ¿Se olvidaron? ¿Realmente no temen a nada? ¿Son muy valientes? O sea, las personalidades juegan un montón en esto, ¿no, Dani? Sí, pero también hablemos de números concretos. Yo acá estoy mirando un artículo y dice que a raíz de una encuesta realizada a 461 madres primerizas, se pudo apreciar que el 11% de ellas se preocupaban en exceso por el bienestar del bebé, lo cual hacía que desarrollaran una serie de conductas obsesivo-compulsivas una vez que nacen los bebés, que son estas mamás que están chequeando todo el tiempo si el bebé está respirando. Hay otras que están muy obsesionadas con los gérmenes, ¿viste? Sí, eso es muy de acá también, ¿no? Eso acá es muy, muy, muy normal. Y lavándole las manitos y pasándole la lavandina, el Clorox por cada juguetito que el bebé toca o que se lleva a la boca. O que toca otro bebé, sí. No se vaya a contagiar. Dice que
estos síntomas normalmente aparecen después del parto y se extienden generalmente durante los primeros 6 meses y tienen que ver con los cambios hormonales que tienen lugar durante el embarazo y se acentúan cuando finalmente llega el bebé. Y igual antes de eso, antes de la llegada del bebé, también hay un temor que es muy, muy predominante que tiene que ver con el parto, ¿no? Sí, hay un temor tremendo del parto que te quería contar a continuación, pero antes del parto también hay mujeres que están muy obsesionadas con el tema de engordar mucho durante el embarazo. Y se obsesionan a tal punto que desarrollan una enfermedad que se llama pregorexia, que es como si fuera anorexia del embarazo. Que entonces no comen por no engordar y... Wow, lo cual es doblemente peligroso. Porque ponen en peligro no solo su vida, sino también la del bebé. Sobre todo en este momento que hay que justamente alimentarse bien, ¿no? Y bueno, lo que decías del miedo al momento del parto, aparentemente el 70% de las mujeres tienen miedo al parto. O sea que sería el miedo con más rating. Sí. El miedo mayor. Y tienen el 69.7%, teme que su bebé sufra alguna lesión o muera durante el parto, y el 56% tiene miedo a que nazca con alguna malformación. Claro, y como decíamos, entonces hay un montón de fantasmas, digamos, alrededor del embarazo, del parto, de la crianza. Hay cosas reales y cosas que no. Y mi pregunta sería... uno teme a lo que desconoce, ¿verdad? Pero también hay un límite muy chiquito entre tener información para no temer y tener sobreexceso de información, demasiada información, y empezar a temerle cosas que no deberías. Exacto. Y en cuanto a ese miedo que desarrollamos casi todas durante el embarazo, hay un 3% de las mujeres que lo llevan al extremo y desarrollan una fobia que se llama tocofobia, que es un miedo irracional al embarazo o al parto. Y la simple mención del embarazo puede hacer que estas mujeres entren en un ataque de pánico, incluso algunas hasta llegan a abortar por el miedo que tienen al momento del parto, o piden tener una cesárea programada para no tener que pasar nunca por la situación del parto. Claro, en ese caso estamos hablando ya de patologías, digamos, ¿no? Sí, de cuestiones que tienen que ser tratadas médicamente. Sí. Pero bueno, lo que nos queremos quedar más allá de las patologías es que el miedo nunca es buen consejero. Y también han hecho otro estudio y dice que las mujeres con miedo, su trabajo de parto, su labor de parto, duraba en promedio 1 hora y media más que una mujer sin miedo. Así que, claro, señoras, esto es algo que mi papá, que es médico... No le conviene a nadie el miedo. Mi papá, que es médico, me comentó cuando estaba embarazada, me dijo esto, que si yo tenía miedo, no iba a liberar esta hormona, que es la hormona de la felicidad, que le llaman, que es la oxitocina, entonces no iba a dilatar, entonces mi parto se iba a complicar, lejos de ser más rápido y terminar y ya, iba a ser peor. Entonces yo, la verdad que teniendo ese consejo de mi padre, procuré estar lo más tranquila posible. Uno no puede evitar tener miedo, porque hay como el miedo cierta ansiedad. Sí, la ansiedad, y sobre ¿no? todo el miedo ante las cosas que uno no puede controlar en ese momento, que son muchas. Yo recuerdo eso, ¿no? Que, bueno, yo tuve un parto en un hospital y mi miedo más grande era que la gente del hospital como que se hiciera cargo de mi parto y no me dejaran decidir nada. Y no te dejaran protagonizar el evento. Que fuera todo un remolino de eventos que yo no podía controlar. Y eso me daba mucho miedo. Que de hecho más o menos pasó. Y después también cuando llegué y casi tengo que ir a una cesárea de emergencia, también da miedo porque ¿qué está pasando? ¿No? Entraron enfermeras corriendo a mi habitación, yo no sabía lo que estaba pasando y ves como mucho caos alrededor, la cara de mi marido, o sea, ese es otro de los miedos, que no son los miedos de madre, son los miedos de padre, pero también que ya también vamos a hablar. Sí, en ese sentido lo que estás diciendo es cuando yo digo cuándo está bueno tener información y cuándo no. Me parece que está bueno, por ejemplo, a mí me parecía saber qué esperar si en el caso de necesitar una cesárea, que era uno de mis temores, mis mayores y la cesárea, ¿no? Y a mí me parecía que si yo sabía de qué se trataba, iba a disminuir mi cantidad de miedo, porque bueno, esto va a pasar primero, esto después, uno sabe más o menos qué esperar. Como los bebés, cuando tienen mucho miedo y cuando están más tranquilos, cuando saben qué esperar, bueno, lo mismo para nosotros, me parece que puede funcionar así. Ahora, cuando ya me iba demasiado por las ramas y me ponía a mirar videos en YouTube de partos, y era horrible, y esto fue consejo ahora de mi mamá, me dijo, no mires partos de otros,
porque no te van a transmitir nada, porque son repugnantes. Es la experiencia del otro, va a ser distinto el tuyo porque sos distinta y la verdad que no te suma nada, pero sí saber ciertos parámetros de lo que uno puede esperar en uno y otro caso, en un parto natural y en una cesárea en ese caso. Con respecto a esto de tener o no tener la información que comentabas antes, Caro, también me parece que cuando a veces uno no sabe nada, tampoco tiene mucho miedo, porque no sabe qué puede esperar, entonces no hay nada que temer, digamos. Sos inconsciente. Sí, te da como cierta libertad esa inconsciencia. Y es súper relajado, está buenísimo eso. La verdad que sí, en un punto sí. Yo me doy cuenta ahora que de cara a otro embarazo, por ejemplo, yo ahora sé muchas más cosas de las que sabía cuando quedé embarazada la primera vez. Tengo amigas que han perdido embarazos a mitad de camino o a final de término incluso, y cosas que me pasaron como mucho más cerca, que una cosa es leerlo en un libro, una cosa es verlo en internet y otra cosa es que le pase a una amiga, ¿no? Y a alguien cercano. Verlo cercano, sí. Entonces, cuando uno lo ve así cercano, yo sé que si ahora, por ejemplo, me embarazara de nuevo, estás pensando eso, decís, ¿y si me pasa eso a mí? ¿Y si...? Sí. Y eso te da me genera muchos más miedos que antes no conocía. Claro, eso pasa con todo en general, ¿no? Cuando uno es joven, por eso tiene menos miedos, porque es menos consciente, tiene menos información de esas cuestiones y va más libre por la vida. Bueno, cuéntenos qué les parece a ustedes. Tenemos las líneas abiertas, el 512-377-1813 y el 512-377-1214. Estamos en vivo desde Austin, Texas. Y si quieren también nos pueden mandar un mensaje anónimo, no necesariamente contando con su nombre y apellido. Eso. Podemos contar anónimo. Facebook.com/Madre y una sola USA. Nos vamos a ir un corte y enseguida volvemos. No se vayan. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Estamos de vuelta en Madre hay una sola y hoy estamos hablando de los miedos de mamá. Quería empezar este bloque contándoles un cuentito muy cortito. Y dice así: cuentan que la peste iba caminando hacia Bagdad. En el camino, un forastero le preguntó para qué iba. La peste le contestó que iba a matar a 1000 personas. A la semana volvía la peste y se encontró con el mismo forastero, quien le dijo que era una mentirosa, que había matado a 50.000. La peste le replicó que ella mató a los 1000 y el resto se habían muerto de miedo. Ajá. Es contagioso el miedo, ¿no? El miedo es contagioso y era un poco lo que decíamos, que a veces uno no tiene miedos hasta que viene alguien y dice, pero ¿cómo? ¿No tenés miedo de esto? ¿Y no tenés miedo de esto? ¿Y no te parece que puede pasar esto? Y entonces te empiezan a meter todos estos fantasmas que generan ese miedo. Sí, ahora estás consciente de eso, de lo que antes no temías y bueno, por las dudas me empiezo a preocupar, no vaya a ser cosa que termine siendo un mal padre, ¿no? Como decíamos al principio. Habría que ver hasta qué punto los miedos nos sirven, en el sentido de que son una lucecita roja para que hagamos algo con más precaución, y hasta qué punto nos paralizan. Exacto. No nos están beneficiando en nada, no es que somos mejores padres porque tenemos miedo de una cosa o de la otra. Claro, yo creo que hay que ver el caso por caso, ¿no? Por ejemplo, cuando yo creo que me pasé los primeros 4 meses de mi hijo, pasé la misma cantidad de tiempo amamantándolo que buscando en internet las diferentes enfermedades. Eso es mucho tiempo. Eso es mucho tiempo. Estoy exagerando, ¿no? Pero yo lo sentí así, en el recuerdo lo tengo así, porque claro, acá, ante cada cosa, por las dudas, mirá si no lo llevo y era algo. Claro. Y me acuerdo que la pediatra, porque iba todas las semanas, y la pediatra terminó diciendo, seguí tu instinto, o sea, vos te vas a dar cuenta cuándo es grave y cuándo la verdad que a ver, espera que se pase solo. Por ejemplo, no sé, un rash, unas ronchitas rojas en todo el cuerpo. Me decía, si está durmiendo bien, comiendo bien, no está llorando más que nunca, y todo más o menos normal, bueno, espera un poquito, no es que tenés que correr cada vez al médico. Y bueno, con respecto a eso te quería comentar, porque yo aproveché para hacer un par de entrevistas informales con mis amigas, y una amiga mía de la infancia, ella es pediatra. Y entonces yo le pregunté, digo, ¿te parece que hay una relación entre las mamás que están muertas de miedo, o sea, que están así como un poco histéricas, le digo yo? Un poco histéricas, sí, es cierto. Que van todo el tiempo y los hijos parece que se les enferman todo el tiempo, y las mamás que están relajadas solamente las ves para los controles los controles de rutina, digamos. Y sí, la verdad es que no hay ningún estudio que lo pruebe, pero sí, mi sensación es esa. Deberían hacerlo, es interesante. Sí, que cuanto más
más nerviosa, más estresada está la madre, parece que más se le enfermar el hijo. Y porque pones el foco ahí, ¿no? Está todo el tiempo pensando en cuál es la siguiente enfermedad y bueno. No, y que por ahí, o sea... Sugestión que se llama. Ante la misma situación, el nene tiene unos moquitos, la madre relajada dice, bueno, tiene unos moquitos, mañana se le pasa, y la otra dice, no, lo voy a llevar al médico a ver si no es neumonía. Es el flu. Claro. No lo vacuné. Claro. Empezás a hablar de las vacunas y te fijas en internet y justo es la época de flu. Sonaste. Y es un círculo vicioso. Sí, como te fijes en Google ya sabemos lo que pasa. Claro, y bueno, esto yo conté cuando mi bebé ya estaba acá, pero antes, durante el embarazo, por ejemplo, y leí en un blog que me pareció muy gracioso, una mujer que se había comido un sándwich de jamón sin cocinar y estuvo toda una tarde buscando sobre la listeria en Google, ¿no? Que es esta enfermedad que se transmite por ahí. Y la verdad que hay que ver cuánta cantidad, o con el sushi lo mismo, no es que... Bueno, acá viste que no se come sushi, en Argentina no te dicen nada, o sea, la gente sigue comiendo sushi sin problema. Y acá yo me acuerdo que un día comí prosciutto, que es el jamón crudo, digamos, pero que en realidad está curado, no está crudo. ¿Y pensaste que ibas a perder al bebé? No, yo no lo pensé, pero mi suegra me puso una cara como diciendo, estás matando a mi nieto. Claro, ahí está donde está también, entra la cuestión de la pauta cultural también. Entonces los miedos dependen también de eso. Y hablemos un poco de eso también, porque siempre nos gusta poner el enfoque, ¿no? En esto de estar lejos. Me parece que algunos de los miedos que tenemos las mamás que estamos lejos son, uno, por lo menos hablo desde mí, ¿no? ¿Va a conocer a mi familia? ¿Va a saber quiénes son? Porque no los ve todo el tiempo, los ve por Skype. O sea, ¿qué relación puede construir a través de una computadora y por ahí los ve una vez al año? 2 veces al año si tenemos mucha suerte. ¿Va a conocer a mi familia? ¿Va a desarrollar una relación de afecto y de...? ¿Eso es un miedo personal o un miedo transmitido? Epa, porque para mí ese es un miedo que tienen los abuelos, por ejemplo. Probablemente. No es mi miedo. Bueno, un miedo nuevo que podría decir que tengo... Lo digo miedo muy entre comillas, porque tampoco es que estoy muerta del pánico, ¿no? Pero como una inquietud... si va a hablar bien el español. Claro, bueno. Yo me doy cuenta que mi hijo yo le hablo todo el tiempo en español y él tiene 5 palabras por ahora. Pero en inglés. Pero 4 son en inglés. Sí, el otro día a mí me dijo, hi. ¿Viste? Y bye bye. Por eso, ese es otro miedo típico de mamá extranjera, me parece. Sí. Miedo a que si tengo más de 2 hijos no voy a poder viajar a visitar a mi familia porque no me va a alcanzar la plata para pagar tantos pasajes. El tema de la plata es un miedo también generalizado, me parece. Cuando en todas las etapas, cuando estoy planificando la familia, si es que la planifico, cuando estoy embarazada, de que te empezás a dar cuenta de todas las cosas que supuestamente necesitas. Claro. Y cuando los hijos ya están acá, después, ¿cómo voy a hacer para tener el segundo si no me alcanza para el primero, digamos? Eso es un miedo generalizado, ¿no? De la economía. Y que después, viste, la gente te dice, no te preocupes, Dios proveerá, o... Que eso es un recurso que nosotras muchas veces no tenemos en cuenta, pero me parece que la gente que tiene fe religiosa están amparados en ese sentido. Ellos saben que Dios está ahí, los va a cuidar y no hay de qué temer, digamos. Incluso si tienen miedo, como que se reclinan sobre esa fe que tienen y hace que tengan menos miedo. Los que por ahí no tenemos esa fe religiosa, claro, no tenemos ese amparo. O sea, tenemos miedo y punto, tenemos miedo. Yo tengo un tip, si se quiere, para las madres no religiosas. Yo no soy religiosa. Y a mí lo que me parece es que los padres, los hombres, los varones de la casa, tienen como esa inquietud natural de ser los proveedores. Entonces, estar por lo menos por eso, digamos, o con eso, dejarlos a ellos que se preocupen. De eso va a pagar los pañales. Claro, que estemos exentas. En eso, bueno, nos relajemos un poco. Es una idea nada más. Es una buena idea. Es una propuesta. ¿Están bombardeando la estación? Estamos por mudar a una estación nueva, estamos todas muy contentas, así que el sábado que viene ya transmitimos desde los nuevos estudios de Radio Mujer, aquí en Austin, Texas, pero por hoy estamos aquí con los martillazos, así que disculpen. Y ya me había dado miedo. Tenemos algunos mensajitos en Facebook, ¿no? Sí, nos escribieron algunas oyentes. Nos escribe Agustina, que es una oyente asidua, y ella tiene mellizos. Entonces dice, yo tenía miedo de tener un bebé en cada brazo y chocarles las cabecitas mientras pasaba por las puertas. Es buenísimo ese miedo. Claro, caminando por toda la casa con los bebés. Que a mí yo tengo uno y me pasó. Bueno, ¿vos viste el tamaño de la cabeza del mío? Sí, imagínate nomás. Y acá hay otro mensaje de Carolina Bonquenel. Dice, miedo a la muerte súbita infantil. Ese es uno muy, muy extendido entre todas las mamás. Con los 2 me despierto cada mañana y lo primero que chequeo es que respiren. Supongo que lo decía cuando
cuando eran chiquitos o por ahí todavía, no sé. Cuando los dos cumplieron los 6 meses, mi primer pensamiento es, ok, después de los 6 meses la incidencia de este síndrome baja bastante y lo mismo al cumplir el año, ¿no? O sea que yo supongo que ya se relajó. Yo me acuerdo que lo pensé, ¿eh? No era que iba a chequear todas las mañanas, pero cuando cumplió los 6 meses fue como, ok, lo más peligroso ya pasó. Yo también. Sí. Hay como una cuestión de relajarte un toque. Sí, totalmente. Y sí, aparte, mi bebé tenía un montón de reflujo y los primeros días la verdad que dormí con un ojo abierto esperando, porque pensaba que se podía ahogar. Y era un Sí, a mí que temor. me gustaba dormir con él y tenés miedo de que, y si lo sofoco mientras duerme, no me lo voy a perdonar nunca. Y, bueno, estas cosas. Otro miedo acá que me contó una amiga mía que me pareció buenísimo, ella es profesora de pilates, entonces siempre está pensando en la alineación del cuerpo y todas estas cosas. Y ella tiene miedo, me contó, de agarrar a su bebé tiene 5 meses ahora, de agarrarlo mal, de colgárselo mal y causarle algún problema en la espalda, en la columna vertebral, Claro. que se le desvíe o algo así. Porque es su tema, ¿no? Ella está como Claro. todo el tiempo pensando en eso y bueno, tienes de ahí el miedo. Y otro miedo que me contó, que este me parece que es muy generalizado, tiene miedo a convertirse en su mamá. Chan, chan, chan. Lo dijimos. Me siento un poco identificada. Uy, uy, uy. Este es un miedo, sí, también me parece bastante generalizado. Yo tengo pánico a repetir las cuestiones que no me han gustado Sí. de mi crianza. Tan mal no saliste. Lo estoy diciendo porque mi mamá no me está escuchando, está de viaje. Claro, Un saludo esto- para ella igual cuando lo escuche grabado. Pero la verdad que sí, es un miedo generalizado, lo leí en varios blogs y es medio gracioso, pero, o sea, uno es muy crítico con sus padres, ¿no? Sí. Y por exceso o por defecto, o si nos malcrían demasiado, si no Por nos dieron acción o tanto por bolillo, omisión. sí. Nunca parece que le pegan, pobres padres. Y bueno, ahora que uno se convierte en madre, lo piensa un poquito más así. Pero la verdad es que yo todo el tiempo sé que en mi forma de maternar tengo muy presente las cuestiones que querés quiero evitar. ser diferentes, sí. Ujú. La verdad que sí. Te quiero contar otras respuestas que tuve de mis amigas. Una me dice, miedo al parto, que se me fue porque tuve un parto muy bueno y miedo a no saber ser madre. Y otra, que ya tiene 2, me dice, ay, tengo una memoria tan frágil, no me acuerdo bien. Que es un poco, Lo que es- confirma nuestra teoría. confirma de nuestra que teoría. No se acuerdan realmente. Creo que miedo a no saber cómo ser mamá, a no tener más tiempo para estar solos en pareja y a no poder con 2 cuando nació la segunda. Qué relajados estaban nuestros padres antes o nuestros abuelos cuando no se preocupaban, no se cuestionaban absolutamente todo, ¿no? Esto de miedo de no sé cómo ser mamá. Ahora hay tantos lineamientos de cómo ser padres, de cómo maternar y cómo comportarse y tantos puntos de comparación que uno está como todo el tiempo obsesionado con la cuestión. Sí. Antes tenían hijos y varios. Y Listo. punto. Y no existía internet, entonces no teníamos todos estos blogs para leer y para compararnos. No estaba Pinterest para recordarnos qué malas madres que somos todos los días. Que se anime a llamarnos alguna madre, que se anime a decir y reconocer que ella es muy buena madre, que no tiene miedo, y que lo haga al 512-377-1813. Vamos a seguir con este programa, hay mucha más madre, hay una sola. Exacto, quédense por ahí, enseguida volvemos. Mi mamá todas las mañanas con el café me viene a despertar. Me trae el desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Estamos de vuelta en Madre Hay Una Sola y hoy estamos hablando de los miedos de ser mamá, los miedos de madre. Estamos comentando diferentes miedos que nos fueron contando nuestras amigas. Los propios. Los propios. Te quería contar otro más. Esta amiga que tiene 2 hijos dice, ahora tengo miedo de nunca más tener tiempo para mí. Con 2 nenes chiquitos. Es un miedo bastante fundado. Nunca más, nunca más. Y Yo tenía el miedo antes relacionado con eso, de no tener, cuando estaba embarazada ya lo tenía, de no poder trabajar, de no poder hacer más nada. Cuando ni bien me enteré que quedé embarazada, ahora no voy a poder hacer más nada. Nada de nada. Nada. Se acabó la vida. Y claro, y mi psicólogo me dijo, pero no, estás embarazada, no enferma o inválida. Y ahí era un cambio de pensamiento nada más. Claro. Seguí trabajando hasta 4 días antes de parir. Tengo otra amiga que tiene 3 hijos, igual que Magda, y dice, miedo no tengo. Y claro, otra vez no tiene tiempo de tener miedo. Okay. En su momento antes del parto tenía miedo de no darme cuenta de las contracciones y no llegar a la clínica. Sí, eso es un miedo bastante común Pero también. está bueno ese miedo. O sea, yo prefiero no llegar a la clínica. Yo tenía miedo de llegar a la clínica y que me mandaran de vuelta a mi casa. Que me digan, no, todavía falta, nena, volvé. Claro, lo contrario. Claro, lo contrario de eso. Y después
me contó un miedo que este es un poco controversial, pero me dice, tengo miedo a que uno sea gay. Que no es que tenga algo contra ello, pero prefiero que no me toque. Yo escuché en voz baja a muchos padres decir eso, que no se animan a verbalizarlo, pero que tienen miedo de que me salga gay el nene, dicen. Uh-huh. Es controversial porque... Es controversial, es tabú, pero bueno, es un miedo que evidentemente para alguna gente existe. Sí, son cosas que les pasa por la cabeza a la gente. Uh-huh. Bueno, y hablando de miedos y de madres primerizas, tenemos una invitada muy especial hoy acá en el estudio. Está con nosotros mi hermanita, mi hermana Noelia, mi hermana menor, que además está esperando a su primer hija. Muy buenos días, Noelia, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, ¿ustedes? Bárbaro, tienes una panza re linda. Gracias. ¿Cuántos meses estás? 5 y medio, casi 6, 26 semanas, creo. Qué lindo, y nos estás visitando desde Argentina, Noelia. Estoy de visita, sí, una semana, 10 días, acá en Austin. Contanos un poco lo que venís a hacer, porque está muy bueno lo que viniste a hacer. En realidad estoy en Estados Unidos desde el 9 de febrero, estoy en un intercambio de una comitiva de jóvenes líderes políticos, algunos, no todos, la mayoría, organizado por una fundación de Argentina en conjunto con el Departamento de Estado, y vinimos a Washington D.C., a Filadelfia, a New York y Austin. Terminamos acá el programa, es un intercambio con funcionarios del gobierno, ONGs, para conocer un poco cómo funciona acá el sistema americano y llevar la experiencia argentina y a ver qué podemos aportar. Porque vos sos política, en Argentina tu trabajo tiene que ver con eso. Yo estudié Relaciones Internacionales y me dedico a la política. Milito en un partido político y trabajo con 2 diputados nacionales. Bueno, evidentemente si se dedica a la política en Argentina, mucho miedo no debe tener. Partamos de la base. Ni mucho tiempo para pensar en los miedos, ¿no? Estás en otra, digamos. Sí, yo creo que puede tener que ver con eso y también con la personalidad de cada uno, ¿no? Pero sí, en principio, cuando el otro día hablábamos con Nani, mi hermana, sobre el tema del programa y me decía lo de los miedos, le dije, yo la verdad que no tengo miedo a nada. Y me dice, bueno, va a ser muy corta tu entrevista, qué aburrido. Listo, no tengo... Bueno, gracias por tu participación, Noelia, vamos a seguir el programa. Pero debo decir que después de hablarlo y de que me haya dicho esto... Después de que le dije todos los miedos que debería tener. Claro, dije, bueno, capaz debería tener algún miedo o no. Y lo empecé a pensar. Y de hecho, acaba de surgir el tema, porque hasta acá no lo habían dicho y me llamaba la atención, que es el miedo profesional. Digo, hoy no todas, ni sé si es la mayoría, pero muchas mujeres somos profesionales y nos venimos preparando hace muchos años para lo que hacemos. Y mi primer miedo fue qué va a pasar con mi carrera. Uh-huh. Yo estudié, trabajo de lo que estudié, hice mi máster, quiero seguir estudiando. Y recién ahora acaba de surgir de que vos, Caro, dijiste, de que no sabías si ibas a volver a trabajar o cuánto tiempo voy a tener para mí, decía otra de las chicas. Y para mí ese fue mi principal miedo. El resto creo que es sorteable. Yo qué sé, antes las madres tenían hijos y se resolvía, digamos. O sea, me parece que lo natural o lo educacional no me da miedo. Creo que lo voy a poder resolver en el camino. Uh-huh. El miedo que hoy tengo es cómo voy a hacer con mi vida personal, o sea, personal en el sentido de mis tiempos, de mi carrera, cuándo la voy a tener que cortar, cómo y cómo la voy a retomar. Más con una carrera que te demanda tanto, ¿no? Que te demanda tanto y que me encanta hacer, que no quiero resignar, que entiendo que voy a tener que dejar de lado un tiempo y lo voy a hacer con muchísimo placer, pero que no quiero decir, bueno, hasta acá llegó mi vida profesional y ahora soy madre. El otro día me mandó un mensajito y me dice, estaban acá en su programa, su agenda política que tienen, y me dice, estuve averiguando para hacer másters en UT. Y yo, claro, le respondí, ja. Le digo, bueno, qué bueno que estés averiguando, pero ten en cuenta que en mayo quizás te cambia la vida un toque. Un poquitito te puede cambiar la vida y bueno, así que el tema del máster, déjalo para analizarlo otra vez. No, pero uno siempre puede tener un plan, y esto lo hablábamos el otro día. Podés, saber que, por ejemplo, hasta los 2 años los niños no pagan el pasaje, así que en ese sentido puede ser fácil, podés tener tu plan de llevarlo a la guardería, ¿no? ¿Te parece, ya que estás acá, aprovechamos para preguntarte, ¿te parece que también puede haber diferencia en esto de no tener miedo sabiendo que la tenés a mamá cerca, a las tías, a las abuelas, a los hermanos, a un montón de gente de donde tirar, digamos? Sin lugar a dudas, de hecho, era algo que iba a comentar. Para mí, mi mayor tranquilidad es saber que yo puedo retomar cuando quiera mi carrera profesional, porque tengo 2 abuelas cercas, muchas tías, muchos primos. Sé que tengo
un marido espectacular que también va a estar presente. Digo, un entorno que me va a ayudar a que yo pueda resolver mis tiempos de otra manera sin depender de tener que pagar una guardería inmediatamente si no puedo hacerlo. Está buenísimo. Y eso es una gran ayuda. Y bueno, y tiene mucho que ver con la personalidad, porque vos acabas de decir, tengo un marido espectacular que va a estar muy presente. Es algo que vos pensás, está buenísimo que lo pienses. Estoy convencida. Y lo sepas y estés convencida. Hay mujeres, y esto fue una parte de la encuesta mía, que tenían miedo de cómo iba a reaccionar el marido, en qué persona se iba a transformar en tanto padre y ella en tanto madre. Y es cierto, porque uno lo conoce como rol de marido, pero hay que ver cómo es en su rol de padre y cómo se combinan esos dos roles, ¿no? Que una vez puede ser un excelente padre, pero no sé, de repente saca un poquito de la energía del rol de marido. Y otra pregunta que yo tenía es en cuanto a lo cultural que mencionábamos antes, si te parece que acá por ahí estamos tan sobrecargados de información que tenemos más miedos y en Argentina todavía está como eso más relajado, entonces no sabes a qué temer y por lo tanto tenés menos miedos. Yo creo que definitivamente es cultural, pero no sé si tiene que ver tanto con la información. Digo, hoy la información está en todos lados, porque todos podemos acceder en Argentina o acá. Pero cómo abordás el tema familiar sí me parece que es diferente y ahí es donde entra lo cultural. Ni hablar particularmente del caso, por ejemplo, de ustedes o cómo abordan los temas que son madres en el extranjero y que no tienen todo este backup de familia cerca, a la red tal cual para ayudarte. Creo que la sobreinformación puede ser perjudicial. Pero también está bueno que saber aprovecharla, digo, y usarla para bien, ¿no? Con respecto a esto me gustaría comentar, el otro día yo justo le estaba preguntando qué plan tenía para su parto, o qué idea tenía del parto, y me dicen, no sé, o sea, ¿cómo plan de qué? Me dicen, no entiendo qué es lo que tengo que preparar. Voy a parir. Tengo que armar un plan, le digo. Claro. Y viste que acá es un tema, todo que tener el plan para es lo primero que te dicen. Es lo primero que te dicen, entonces uno se informa muchísimo y que si querés que le corten el cordón, que no se lo corten, que el contacto piel con piel o que no, que le den el baño, que no le den el baño, que le den la vitamina K. Todas estas cosas, ella no tenía ni idea, o sea, jamás lo escuchó en su vida. Dice, no, yo tengo a mi médico, que sé que va a estar en mi parto. Y confío en él. Y confío 100% en él y en su equipo, y se acabó. Que esto sí es una diferencia cultural porque ella sabe que su médico va a estar en su parto, que es algo que acá no sucede. No, acá es algo que no siempre sucede, no necesariamente, digamos. Y uno no lo espera tampoco. Claro. No hay ninguna garantía. Sí, también tiene que ver igual con tendencias por ahí. Y la tendencia acá me parece que es que la mujer sea cada vez más protagonista de su parto. Y para eso tiene que estar informada y tener la capacidad de poder tomar decisiones sobre cada etapa. ¿Te parece que por ahí tu marido tiene algún miedo que te haya contado? No sé, miedo a que se te arruine el cuerpo para siempre. No. Miedo a que la relación de pareja nunca sea lo mismo. No lo hablé con él, con lo cual no lo sabría decir. En principio somos muy parecidos en cuanto a no tener miedo a nada. A no tener miedo a nada. Y ser bastante kamikazes en general con todo. Y no, me parece que no, o sea, creo que lo vamos a poder sortear de alguna manera. No me da miedo, no me va a dejar, porque si quedo gorda después del parto. No vamos a lograr que diga lo contrario, Dani. No. Ella no tiene miedo. No tengo miedo. Igual hace un rato cuando estaban hablando de cómo otros a veces te infunden miedos que vos no tenés, sí. Me acordaba cuando estábamos en las vacaciones este año, me fui con mis padres unos días a la playa. Yo estaba de 3 meses y mi mamá todos los días, y se mueve, pateó, y mi hija Roma no se movía. Entonces al tercer día dije, deja de preguntarme porque empiezo a pensar que algo le pasa que no se mueve. Que debería moverse. Hasta que mi aplicación del iPhone me dice que recién a partir del 4º mes se va a empezar a mover mi bebé. Con lo cual yo estaba muy tranquila de que no se movía. Pero claro, mi mamá todo el día tiki tiki preguntándome. Las madres son ideales para tiki tiki. Mami, deja de preguntarme porque me estás haciendo preocupar por algo que no debería preocupar. Es como raro al principio, ¿viste? Porque no lo sentís todavía el bebé, entonces estás todo el tiempo, ¿estará bien? Eso es un miedo que yo me olvidé de comentar que tenía cuando me enteré de cuándo debería moverse y todavía no se movía. Ay, yo también estaba obsesionada. Es más, y leí en un blog que decía, chequea si si en 10 minutos o más no hay actividad, preocupate. Sí, terrible. Tremendo. Hasta que paré un poco y dije, no, la verdad esto es una locura. Yo me acuerdo de ir a la clase de yoga prenatal y ya decirles, bueno, miren, no me cuenten más si se mueven sus bebés, no lo quiero saber, no les creo aparte que se muevan, no les creo que se muevan porque no se mueven los Deben bebés. ser gases. Exactamente. Bueno, quédate acá con nosotros, Noelia, ya que viniste a visitarnos. Ustedes también, quédense por ahí, nos queda un bloque más de Madre hay una sola.
Estamos de regreso en Madre Hay Una Sola y hoy estamos hablando de los miedos que nos trae la maternidad, los miedos de ser madre. Los miedos que surgen por ser madre, al ser madre, durante toda la maternidad. Y yo creo que una cosa que no hablamos, que es que los miedos van creciendo con los hijos, ¿no? Que empiezan con, bueno, esta cosa, porque nos estuvimos refiriendo mucho a los miedos del primer año, quizás, de si respira, si no respira, las primeras enfermedades que le dan y no sé qué, pero después, o sea, empiezan a caminar y se van y se convierten como en un peligro para sí mismos, ¿viste? Se trepan a todas las cosas, se pueden golpean, caer de todos lados, se pueden ir corriendo a la calle sin agarran cosas peligrosas, todo. se meten en la boca. Se tiran del mantel y lo que hay arriba de la mesa se les cae encima, se pueden tirar agua hirviendo o el café caliente o un cuchillo. Y entonces, y eso es lo que nos pasa a nosotras que recién tienen 1 año y poquito. Bueno, y hablar en la adolescencia. No, y después, o sea, los indios de 3, 4 años que se andan trepando por los árboles, que no tienen miedo a nada, ahí me parece que también los miedos deben ser bastante... O sea, los miedos de madre no empiezan cuando uno se convierte en madre y terminan cuando termina la vida de cada uno. Que ese es otro miedo que quería comentar, que me parece que también se acentúa con la maternidad. Y el otro día le pregunté a un papá, y él estaba de acuerdo, que el miedo a la propia mortalidad también se acentúa. ¿Y qué pasa si yo me muero y los dejo chiquititos? Yo tengo un amigo que me dijo que no quería volar más en avión desde que fue papá, porque tenía miedo a morirse. Y este señor me dijo, dejar a su mujer y sus hijos. Era algo que nunca lo había pensado y de repente cuando mi mujer me dijo estoy embarazada, fue lo primero que se me vino a la mente. Claro. Y tenía muchísimo cuidado cuando cruzábamos la calle y cuando manejábamos iba nervioso. Y nada, es un miedo que no tiene que ver necesariamente con el chico, sino con uno. Y también me decía, todo este tiempo que uno está invirtiendo, él es un papá de los que se queda en casa, que ya hablaremos de eso también en el programa. Todas estas horas, estos días enteros, estos años que estoy invirtiendo en ellos, si yo me muero mañana, mi hija menor no se va a acordar de mí. Y mi hijo mayor por ahí tenga algún recuerdo vago de un señor, pero poca cosa, porque tiene 5 años. Y me parece que este es un miedo más o menos grande o más o menos real, pero que también nos pasa. Yo antes no me lo planteé nunca. Bueno, si me muero, no pasa nada. No hay nadie que yo deje desamparado, digamos. Claro. Ahora que uno tiene un hijo a su cargo y tiene esa responsabilidad tan enorme. Sí, es eso, es el sentido de responsabilidad. Esto tampoco te pasa, ¿no, Noelia? Por ahora. ¿Qué otros miedos? Bueno, lo que decíamos, que esto que crecen con los chicos, ¿no? Que yo cuando veo a los hijos de nuestras amigas, los que tienen 3, 4, 5 años, que son unos indios. Todo el tiempo te parece que se están por morir. Que se están por morir. Su vida corre peligro. Se van a matar. Y vos ves a las madres tranquilas, pues ya están acostumbradas, o sea, no se van a matar, están al borde de todo el tiempo. Y también me pregunto si habrá diferencia, porque viste que hay diferencias en las personalidades de los nenes. Hay algunos que son un tornado y otros que tornado, por ejemplo, tenemos en el grupo. Que son más tranquilitos en general. Que tampoco sé hasta qué punto es genético y hasta qué punto es educacional y hasta qué punto es la personalidad del chico que ya nació así, punto. Un miedo que te tiro, Noelia, para que tengas en cuenta, para que te lleves de souvenir a Argentina. Gracias. Acá cuando empezás a llevar al pediatra al bebé te dicen que si pasa de más de 104, Fahrenheit de temperatura, es grave, es preocupante. O sea, ahí sí tenés que ir corriendo al médico, básicamente. Entonces, claro, uno está con el termómetro, tenés el celular en una mano y el termómetro en el otro. Los primeros 4 meses, midiendo la temperatura para ver que no sobrepase. Y yo me preguntaba, con esto de que crecen con los hijos, ¿no? Porque el señor que me decía lo del miedo a su propia mortalidad también me decía, por suerte mis hijos son bastante tranquilos, que era un poco esto que decía recién, que también debe haber padres que se tienen que enfrentar a más miedos que otros dependiendo de la personalidad de los hijos. Y dependiendo de su propia personalidad, ¿no? Cuánto uno se hace en la cabeza, digamos, y cuánto uno se relaja también. Claro, porque imagínate, no sé, cuando empiezan a manejar, cuando van al secundario, el miedo a que te le embaracen a la nena. Bueno, te digo que en ese caso, pensándolo bien, a Santi, mi marido, lo echaron de 8 colegios. Me da un poco de miedo. Otro miedo, el miedo a que se parezcan genético. El miedo a que se parezcan a nosotros. Claro, mira, si te sale como tu marido y te la echan de 8 colegios. Me muero, yo era la niña aplicada y él lo echaron de 8 colegios. Bueno, cuando recién nace, que no se parezca a ninguno de los dos. A mí que me salió pelirrojo y con rulos, imagínate, ¿cómo le explico a mi marido? Bueno. Tuviste miedito por un segundo. Tuve una situación, ¿viste? Porque me salió pelirrojo el nene y yo
canto con un guitarrista pelirrojo, así que tuve más de uno preguntarme, y no, por suerte se parece físicamente a mi marido, porque si no hubiera tenido un problema. Innegable. Y hablando de los parecidos, Noelia, tenías un comentario. Comentábamos de parecerse o no a lo que nosotros sabemos y conocemos. Sí. Respecto de lo que hablábamos antes, hablaban ustedes de no parecernos a nuestros padres o a nuestra madre en este caso, y vos, Caro, habías dicho que tengo muy presente en lo que quiero ser diferente a mi madre. Y cuando lo dijiste, me quedé pensando y dije, yo tengo muy presente en lo que quiero ser igual a mi madre. Sobre todo, muy vinculado a lo que dije antes, a mi miedo de la carrera y demás, que eso implica tiempo, paciencia, dedicación, y que mi mamá es una gran fuente de tiempo, paciencia y dedicación y mucho amor a nosotros 5. Y sí, eso sí que me da miedo, decir, no tener o no darme ese tiempo y esa dedicación y esa paciencia que los hijos necesitan por tener que combinarlo con una vida profesional, además de una vida de madre. Claro. Así que eso lo dejo abierto, es un miedo que me surgió acá durante el programa mientras charlábamos. Buenísimo, me encanta que te haya pasado eso. No, y aparte está bueno porque es un miedo que proviene de un referente positivo en realidad, en lugar de un referente negativo, de querer parecerse a. Eso con la mitad de la paciencia de mi mamá creo que estoy bien. Y sí, si tuvo 5, digamos que... Bueno, le mandamos un beso a nuestra mamá que nos está escuchando. A todas las madres. Y a todas las madres que hicieron lo que pudieron. Y por más que nos queramos parecer a ellas o no, bueno. Sí, y yo insisto en hablando de hacer lo que podemos y casi a modo de reflexión, que me parece de nuevo que todos estos miedos muchas veces están fundados en la obsesión por ser buenos padres o en la creencia de que y si no soy buena o suficiente y si no le va a alcanzar, y que cuanto más información y sobreinformación consumo sobre qué es ser buen padre y me pongo todo el tiempo a comparar, me estreso más y termina siendo todo mucho más complejo y menos las relajado. Comparaciones nunca fueron buenas, convengamos. Entonces hay que compararse con uno mismo, con que uno vaya mejorando día a día y que se sienta más cómodo en su rol de madre, con los hijos que le tocan, digamos. Sí, también leía esto, si tu hijo está bien alimentado, está vestido, está contento, Limpito, está estimulado, digamos que si mira más de 2 horas de televisión por semana y que es mucho más del parámetro aconsejado, digamos, como saludable, y bueno, ¿no? Uno tiene miedo de arruinarlos. Y si le pongo la tele y le arruino, le atrofio las neuronas. El cerebro, claro, se me queda tonto después por culpa mía que le puse la tele mientras yo cocinaba. Desdramatizar un poco, ¿no? Sería la consigna, me parece. Sí, el miedo nunca es buen consejero. Esto nos estamos auto aconsejando. Nos estamos diciendo momento. entre nosotras, claro. Nos miramos como, sí, dale, Caro. Hagámoslo. Me da pila, esto está bueno. Bueno, Noelia, te agradecemos mucho haber estado acá con nosotras, qué bueno, qué especial. Muy especial. Gracias a ustedes por la invitación. Y mucha suerte con el resto del embarazo, con el parto y con la crianza de Roma. Y con tus no miedos. Vuelvo en un año y les cuento todos los miedos nuevos que tengo. Por favor, nos encantaría. Bueno, vamos a comentarles la agenda que tenemos para esta semana que viene. Recuerden que mañana está el Festival de Papalotes, si no llueve. Y si llueve, aparentemente se va a posponer para el día 9, para el siguiente domingo, así que vamos a tener que estar prestando atención al clima. Muy lindo no se ve en este momento. ¿Está confirmado que se posterga para el domingo que viene, entonces? Si llueve, digamos. Si llueve. Ah, ok. Si llueve, sí. Eso no sabía. Tiene pinta de que va a llover. Sí, buenísimo. Pero ya saben cómo es acá, ¿vieron? Que dicen que va a llover y mañana de repente nos morimos de calor. Otras cositas que podemos hacer. Hay un concierto de la Orquesta Sinfónica de Williamson County en Round Rock, que va a ser el sábado 8 de marzo en el Klett Center for the Performing Arts. Y hay otro evento también en Round Rock, todos al norte, que se llama Youth Fishing Derby, que es para que los chicos de entre 3 y 12 años vayan a pescar. Tienen que estar acompañados por un padre o guardián, y los participantes deberán proveerse de sus propios equipos y de una caña de pescar por niño. Para este evento, si bien es gratuito, hay que responder para reservar un lugar, así que como siempre les vamos a poner esta información en Facebook para que puedan responder. Y otro evento más que les quería contar es Historia Interactiva, que va a ser en Georgetown, que también es al norte. Va a ser en el Williamson Museum,
y es un evento interactivo que tiene lugar el segundo sábado de cada mes en el museo y es gratuito y apto para niños de todas las edades. Arman manualidades mientras aprenden sobre eventos históricos nacionales y mundiales. Que hablando Buenísimo. de eso, justo fue la independencia de Texas esta semana, no sé si sabías. Había mucha gente disfrazada hoy en el centro de la ciudad. Más que disfrazado, como vestidos de época. No sé de qué, porque no me conozco la historia de Texas, pero me voy a poner a estudiar. Pero estaban lindos, estaban simpáticos. Bueno, y como siempre todo esto va a estar en nuestro Facebook, facebook.com/Madre Hay Una Sola USA, y nos pueden seguir como siempre también mandando sus comentarios y proponiéndonos temas de qué les interesa hablar, qué nos preocupa. Agustina Politi acaba de decir que podríamos hacer un programa sobre el sistema de educación en este país, es muy distinto al mío y no sé cómo buscar escuela. Mil gracias. Así bueno, muchas gracias por la agendado. Sí, agendado, definitivamente vamos a hablar de esto. Y la semana que viene vamos a estar hablando de el sueño de los chicos, ¿no? Las pesadillas de las madres. Sueño de los niños, pesadilla de las madres. No se lo pierdan porque sabemos que es un tema que les quita el sueño a todas. Así que escúchenos a las 12 del mediodía por Radio Mujer Internacional, el sexto sentido de la radio. Por hoy las dejamos. Que tengan un gran fin de semana y otro saludo grande para Vero Pomata, nuestra compañera, colega, madre y genia. Un beso para todos, buena semana. KTXX HD4B Caves and K236AY Westlake Hills, 95.1 FM Austin. Canal Continental de Noticias, el informativo de mayor cobertura en México y Estados Unidos. Bienvenidos a Canal Continental de Noticias. Isabel Silva presenta la información. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició una investigación por las amenazas telefónicas que han recibido periodistas del diario Noroeste de Mazatlán, Sinaloa, por la cobertura informativa de la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán. Se investigan los hechos en que un